No puedo evitar contemplar estos campos y este lago. Esto fue lo que Jesús vio. Fue aquí donde caminó y donde habló con sus discípulos. Fue en este paisaje que creó todas esas increíbles imágenes y todas esas hermosas metáforas. Jesús dejó su impronta en el mundo como sanador y profeta. Sus palabras tocaron una fibra muy especial en quienes lo rodearon. Y curiosamente, la mitad de todos sus discípulos eran pescadores. El Evangelio de Mateo dice: caminaba Jesús a orillas del lago de Galilea y vio a dos hermanos, Simón y Andrés, que echaban las redes al agua porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Muchas veces me he preguntado sobre esta relación. Sabemos que Jesús entendía las vidas de las personas sencillas. Había crecido entre ellos, obreros de construcción y campesinos. Pero ¿por qué pasó la mayor parte de su vida adulta entre pescadores? Es sorprendente que la pesca no haya sufrido muchos cambios en 2000 años. Aún se pesca con redes en el mar de Galilea. Es genial. Jesús dijo que el reino de Dios era como una red que se echa al mar. Al volverla a sacar está llena de todo tipo de peces. Luego se separa los buenos de los malos. No hay duda de que Jesús era un gran predicador y en parte su grandeza obedece a que utilizaba imágenes sencillas de la vida diaria que cualquiera podía entender, fuera rico o pobre. La investigación histórica nos ha permitido entender con mayor profundidad la relación entre Jesús y la pesca. Justo antes de que Jesús empezara a predicar en el año 24, se introdujo un nuevo sistema de régimen tributario que aumentó los impuestos pagados por los pescadores. Los querían obligar a vivir en la miseria. Quizás eso los hizo tan receptivos al mensaje de esperanza de Jesús sobre la existencia de otro camino. Un reciente hallazgo nos ha permitido entender incluso más. Moshe Lufan y su hermano Yuval han sido pescadores en el mar de Galilea durante todas sus vidas. En enero de 1986 hubo una sequía, el nivel del mar se redujo y develó un secreto que estuvo escondido durante siglos. Háblenme sobre el día en que encontraron el bote. Verás, mi hermano Moshe y yo nacimos junto al mar. Mi padre es pescador y nosotros somos la segunda generación de pescadores. Durante toda nuestra niñez jugamos en el mar de Galilea. Un día vimos un clavo romano. Había otro a 20 centímetros de separación y luego otro y otro. Limpiamos el área y vimos la madera y pensamos, cielos, encontramos un bote. Supieron de inmediato que era un bote. Sí, saltamos y bailamos, ¿recuerdas? Pero después de la salida del sol apareció un inmenso arco iris. ¿Apareció un gran arco iris cuando estaban viendo el bote? Sí, y sentimos que ese bote era algo especial. El bote especial que Yuval encontró data de principios del siglo I, de la época de Jesús. Y hasta su descubrimiento nadie sabía en realidad qué aspecto tenían los botes pesqueros de los apóstoles. El arqueólogo marítimo Shelley Waxman estuvo a cargo de la excavación. Este bote fue encontrado en las afueras de Magdala, hogar de María Magdalena, María de Magdala. ¿Cuántos cabían en un bote como este? Josephus Flavius, quien era un historiador judío del siglo I después de Cristo, menciona botes como este. En muchas ocasiones dice que cabían 15 personas. Recuerda que en aquellos días la gente era más pequeña. El tamaño promedio de un judío del siglo I después de Cristo era de 1,60 m. Entonces es posible imaginarse a Jesús y a los 12... Si quería, podía navegar con los 12 apóstoles. La datación por isótopos ha demostrado que el bote fue construido alrededor de la época en que nació Jesús, así que probablemente navegó en el lago durante su vida. ¿Quién se imagina que utilizó este bote? Creo que Jesús navegó en ese bote porque trajo paz a toda el área. Cielos,
Nunca lo sabremos. No sé, no sé. Pero ¿qué tan pacífico era en realidad el mensaje de Jesús? Es fácil imaginárselo durante sus años de predicación aquí en Galilea, en medio de agradables escenas pastoriles, pescando en el bote con los apóstoles o comiendo en casa de sus seguidores. Pero es importante recordar que este era un lugar de intensos sentimientos políticos. Jesús hablaba sobre un reino alternativo. Corrían vientos de revuelta y rebelión, y Jesús era parte de ellos. Jerusalén. No conozco otra ciudad como esta, tan hermosa o desgarrada por siglos de conflicto religioso y político. Estoy en el Monte de los Olivos. Según los evangelios, Jesús entró en Jerusalén por aquí durante el Domingo de Ramos, pero la ciudad que vio era muy distinta a la que veo yo hoy. La Jerusalén de Jesús era una Jerusalén antes del cristianismo, antes del Islam. Era enorme para los estándares de la época. Hogar de aproximadamente 100.000 personas. En el centro de la ciudad se encontraba el corazón simbólico del judaísmo, el gran templo, el más sagrado de todos. Los romanos saquearon Jerusalén y destruyeron el templo en el año 70, tan solo 40 años después de la muerte de Jesús. Hoy en día lo único que queda en pie es el recinto exterior, llamado muchas veces el Muro de los Lamentos o de las Lamentaciones. Los fieles vienen aquí a recordar y a orar. Es uno de los lugares más sagrados de la tierra. El templo en el que Jesús oró puede que haya sido destruido, pero cerca de aquí se encuentran antiguos vestigios de la ciudad que conoció. Calles, mercados, casas. Jerusalén es el destino final de Jesús. Fue aquí donde decidió tomar una singular e irreversible medida. Cerca de aquí sucedió algo que selló el destino de Jesús. Me dirijo a ver uno de los más destacados eruditos bíblicos de nuestros días, John Dominic Crossan. Espero que me pueda contar más sobre ese día. El día en que Jesús entra en el gran templo por última vez. ¿Por qué Jesús se metió en problemas en el templo? Porque fue para crear problemas al manifestarse contra la colaboración de los altos sacerdotes con el poder romano. ¿Fue intencional? Ya lo creo. Y lo hizo durante la Pascua, el momento más volátil del año. El Nuevo Testamento dice, después de llegar a Jerusalén, Jesús entró en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en los patios. Derribó las mesas de los que cambiaban monedas, lo mismo que los puestos de los que vendían palomas, y les declaró, Dios dice en la Escritura, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Entonces Jesús entra en el templo y derriba las mesas. ¿Por qué? El templo es la casa de Dios, pero en ese momento era dirigido por las autoridades eclesiásticas, quienes tenían que colaborar con la autoridad imperial romana. En tiempos de Jesús, Roma era el imperio que gobernaba, y Jesús estaba inmerso en su propia tradición judía. Con su reacción, Jesús señala que no es así como Dios quiere que funcione el mundo, y eso es subversión. Entonces, ¿cree que el mensaje de Jesús era subversivo en lo que al imperio se refiere? Era muy subversivo y pertenecía a la larga tradición de la Torá judía, de los profetas judíos, quienes habían insistido desde la época de los egipcios en que Dios estaba en contra del imperio porque era injusto. Creo que en realidad nunca había entendido el gran poder político de las acciones de Jesús. Su contexto político desapareció en el cristianismo que conozco. Creo que a la mayoría le gusta imaginarse un Jesús con una limpia túnica blanca, un fajín azul y el cabello largo. Estas son las imágenes con las que crecí.
Pero creo que ver a Jesús como un revolucionario y como una persona que lucha por los pobres supone cuestionar profundamente mis ideas establecidas sobre quién es y quién era. Jesús debe haber sabido los riesgos que estaba corriendo. Sabía lo que les había sucedido a muchos de los líderes judíos que lo antecedieron. Invocar abiertamente el juicio de Jerusalén significaba tomar un camino que solo conducía a un lugar. Pocos días después de que Jesús reprendió a los sumos sacerdotes del templo, estos le pidieron a los romanos que lo juzgaran.